buenas tardes, noches, porque ya estamos tardes, noches. Me llamo Fernando Rivas Rebaque y soy compañero de Elisa en el Departamento de Sagrada Escritura y también amigo de Elisa. Como toda presentación debe ser breve, me centraré en uno de los aspectos centrales de su trayectoria académica e intelectual, que ha articulado en gran medida su producción teológica junto con la temática de las mujeres, que es el cuerpo. Y lo voy a hacer a través de 4 breves escalas que han estado acompañadas en su numerosa producción por artículos, capítulos, libros, conferencias. En la primera escala habría que ir a su tesina para la obtención de la licenciatura en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, que versaba sobre las entrañas, esplagna, las raginim, órgano interior que la Escritura considera como la sede de la misericordia y que Elisa ha ido profundizando en numerosos trabajos posteriores. La segunda escala en torno al cuerpo aparece en su tesis, la tesis de doctorado que publicó en el 2003 con el título El poder de una mujer creyente, cuerpo, identidad y discipulado, el Marcos 5, 24b, 34. Un estudio desde las ciencias sociales. Un cuerpo enfermo llamado no solo a ser curado, sino también a ser sanado íntegramente, recuperando su poder desde la experiencia creyente. Algo que descubrimos en su tercera escala, en su libro Mediadoras de Sanación, Encuentros entre Jesús y las mujeres, una nueva mirada, en el 2008, donde vemos cómo las curaciones evangélicas ponen de relieve la capacidad de significar de las diversas mujeres en sus encuentros terapéuticos con Jesús, pues ellas, habiendo recibido el don de la salud, salud con mayúsculas, se convierten en mediadoras divinas de sanación, curación. Y un cuerpo que vuelve a aparecer en la cuarta escala en la temática de las emociones. Como veis, empezamos por las entrañas, la misericordia, seguíamos por el cuerpo de la mujer sanado, mediadoras de sanación, y en esta última etapa el estudio del cuerpo, pero considerado desde la perspectiva de la ecología del yo, en la temática de las emociones. Un estudio que podemos descubrir en un capítulo del libro Trinidad, Deseo y Subversión, que se titula el capítulo Señor, dame de esa agua, Juan 4:15, el deseo de Dios que implica, complica y coimplica. Y otro capítulo en el libro homenaje al profesor José Ramón Busto, que se llama Desactivar el miedo y ofrecer una palabra de vida, Juan 7, 53, 8, 11. Y que hoy va a desarrollar esa temática de las emociones con su conferencia de las emociones a las mociones, una presentación desde los Salmos. Y sin más, le dejamos la palabra a la profesora Elisa Esteves. Bien, pues muchas gracias, Fernando, por tu presentación, que al menos a mí me ha captado la atención y que me gusta el recorrido también que has ido haciendo, pues por una temática que efectivamente me interesa mucho y a la que le he dedicado desde ángulos diferentes también mi investigación y también la enseñanza. Bien, hoy, tal y como tenemos ahí en pantalla, pues vamos a abordar esta temática de las emociones a las mociones y lo vamos a hacer a partir de los Salmos. Bien, todo lo que sucede en el entramado de nuestra vida cotidiana es claro que nos afecta y a veces incluso puede llegar a sobrepasarnos. Según las circunstancias, según las propias creencias, según los propios patrones de comportamiento, todo eso que nos afecta se van procesando esas resonancias que dejan las situaciones y cuyas huellas, desde luego, se perciben en el cuerpo, se perciben en las emociones y en los pensamientos. Poco a poco se van tejiendo relatos, ojalá que se tejan en buena compañía,
en los que poder decirse quiénes somos, en eso que vivimos y con lo que damos significado y sentido a nuestra vida. Al hilo de ese procesamiento van saliendo preguntas, pensamientos, sentimientos que a veces perturban o desasosiegan y que otros dan sosiego y amplitud. Lentamente se va tomando conciencia del trance existencial en el que la vida nos va poniendo en los diferentes contextos. De manera singular, esto acontece en situaciones de crisis y de sufrimiento, con las rupturas y las heridas que eso puede traer y que constituyen, como bien sabemos cada uno por experiencia, una fuerte interpelación a la fe que se necesita elaborar y explicitar. En esta conferencia nos vamos a preguntar cómo hacer el tránsito de lo que está sucediendo a lo que nos afecta y a lo que nos traspasa. Es decir, aquello que alcanza el corazón, que es el lugar donde el espíritu habita y se revela, y que nos mueve a acoger y a discernir esa presencia de Dios en la cotidianidad y de manera particular a veces en el sufrimiento, y desde ahí adorar y confesar a Dios en el entramado de la vida. La fe no es una coraza, no es un refugio, ni un confort, ni tampoco repliegue sobre uno mismo, sino encarnación en la complejidad de lo real, gestando el sentido, asumiendo también la intranquilidad a la que conduce el Evangelio y reconociendo ese rostro de Dios en cada persona y en cada situación, por muy dolorida y maltrecha que esté. Claro, para ello es necesario aprender a hacer el corazón. Lo que pasa y nos traspasa. Entonces, ¿cómo se hace ese camino al corazón, al lugar donde Dios habita? Bueno, pues desde luego no eludiendo, ni ignorando, ni devaluando aquello que nos afecta en eso que sucede. Dios se hace presente no solo a través de lo que acontece, sino justamente en ello, pero también en nosotros mismos afectados por la realidad. El reto es ser plenamente humanos, vivir íntegra y unificadamente, dejándose vivificar por el Espíritu. Entre las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana, en esta conferencia nos vamos a centrar en el sufrimiento que generan las relaciones, las interacciones humanas. Nada puede traumatizarnos más que otro ser humano, dice la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González, y sobre todo si es alguien cercano. Esto que lo dice hoy una autora actual, una profesional de hoy, lo conoce muy bien el salmista, que dice poder soportar el ultraje de un enemigo, pero no de quien es amigo. Pero eras tú, mi camarada, mi amigo, el que yo conocía, a quien me unía una dulce amistad. Y desde ahí está diciendo el sufrimiento que le ha causado. Bien, todos hemos sido heridos o atropellados en algún momento de nuestra historia. Y a veces, y no pocas veces, también en la infancia y en otras etapas, sin duda, de la vida. ¿Qué sucede? Que a veces esas heridas no gestionadas en su momento, por no poder, quedan atascadas. La violencia va dejando señales, el sufrimiento, va dejando señales en el cuerpo, en la libertad, que carga con muchas hipotecas, en la afectividad, que padece de múltiples maneras, en las reacciones ante los demás, cargadas de ambivalencia, agresividad, resentimiento, en la imagen de Dios también y en la capacidad para recibir su amor. Bien, la elaboración de todo ello es costosa y puede llevar años y requiere compañeros y compañeras de camino que sean, como dice el texto bíblico, bálsamo, que sean aceite, que den el vino de la esperanza.
Bueno, dejar atrás estos infiernos, los que produce el sufrimiento, con todas las emociones negativas que produce, y habitar nuevos parajes, requiere el contexto de las relaciones. Para quienes confesamos la fe en el Dios de Jesús, la recuperación es posible también en el contexto de la relación con Él, con quien a tientas en ocasiones y otras veces con una pequeña luz en el corazón, se emprende un largo camino para que las propias profundidades, esas maltrechas, doloridas, confusas, sean evangelizadas y, por lo tanto, tocadas por la gracia. En esta reflexión que nos vamos a proponer, por un lado, aportar luz sobre cómo acompañar y cómo fortalecer el dinamismo creyente. Vamos a ver si pasa el power. Gracias. Bueno, que posibilita, es decir, cómo fortalecer ese dinamismo creyente que nos posibilita abrirnos de nuevo a la vida, disponiendo de sí, de cada uno de nosotros, y también generando espacios saludables para nosotros mismos y para los otros. Y por otra parte, vamos a ir, acompañándonos de los salmos, a fijar la atención en Dios, el gran acompañante, ese gran acompañante que, como hizo con Jacob, acompaña donde quiera que vayamos, que nunca abandona hasta haber cumplido su promesa y hacer posible el regreso a la propia tierra, a la propia casa. La experiencia de los grandes orantes, tal y como ha quedado reflejada en los salmos, nos va a ir guiando en esta búsqueda. Sus oraciones, las oraciones que encontramos en los salmos, rezuman humanidad y dejan percibir un mundo de sentimientos rico y complejo, que en el diálogo con Dios se van nombrando, elaborando y transformando. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo entonces pasar de esas emociones que muchas veces nos genera el sufrimiento, que son negativas y desagradables, cómo pasar de esas a las mociones? Es decir, a experimentar cómo se abre paso el encuentro con Dios y la respuesta de fe en ese lado oscuro de la vida que a veces representa el sufrimiento, o que siempre diríamos representa el sufrimiento. Es posible abrirse de nuevo a la vida. Claro, esto no se trata solo de un proceso espiritual, al menos no al modo como muchas veces se comprende. Moverse a los lugares donde la vida despunta de nuevo, a la tierra de descanso que se desea, implica una recreación de aquellos dinamismos que nos estructuran como personas: la confianza, el amor y la esperanza, y que sin duda han quedado vulnerados y quebrados por el sufrimiento, por el atropello a veces sufrido. Esto supone abrirse a una profunda experiencia de recreación del espíritu. La travesía de la fe nos unifica y reconcilia, en primer lugar con nosotros mismos, pero con nuestra propia historia de dolor y de sufrimiento, con todo en su conjunto. Pero en la conferencia voy a fijar, como he dicho antes, la mirada en el tema del sufrimiento y todas las emociones que se generan a partir de esas situaciones de atropello, de violencia y de sufrimiento. Bueno, pues digo, la fe nos ayuda a transitar por caminos de reconciliación con nosotros y con esa historia de dolor y sufrimiento y con los demás. Pero nada de esto se puede hacer al margen de esa unidad en la tridimensionalidad que somos cada uno de nosotros. Es decir, no lo podemos hacer al margen de nuestro cuerpo, al margen de nuestra psique y al margen del espíritu corazón. Comporta aprender a recorrer el camino hasta llegar
al lugar donde el espíritu, como ven ahí, cuerpo, alma, espíritu o corazón, normalmente lo podemos intercambiar. Bueno, pues hay que aprender a hacer este camino, pero sin saltarse las etapas, sin saltarse el tránsito, porque a veces podemos correr el riesgo de espiritualizar aquello que vivimos, de colocar sombreros sobre nuestra realidad y que al final no nos sirven para nada. Por lo tanto, no escabullirse, de tomar conciencia, de adentrarse y de elaborar las propias vivencias que están entretejidas de sensaciones corporales, de emociones, de creencias, de pautas aprendidas de conducta, para que realmente sea el espíritu quien penetre y nos pueda ayudar a iluminar todo esto. Como dice, ahí tienen, ese es el modelo bíblico, esa unidad en la tridimensionalidad, es el modelo que se nos plantea en la Biblia y que ahí tienen en pantalla algunos de esos textos. Bueno, se trata, como dice el texto de Hebreos, que lo tienen también en pantalla, de dejar que la palabra sea viva y eficaz, que penetre, dice el texto de Hebreos, hasta las junturas y las médulas, que escrute los pensamientos y los sentimientos. Es decir, claro, todo esto el texto nos está hablando de esa unidad en la tridimensionalidad. Bueno, nada de esto es automático, nada de esto es mágico, sino que requiere un proceso que, utilizando también una estructura bíblica, supone salir, atravesar y entrar. Esta es la dinámica característica de toda vida humana, es la dinámica que se nos plantea en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Éxodo: salir, atravesar y entrar, y también en el exilio. Bueno, esto del proceso, como diría José Martí, tiene que ver con amar el tiempo de los intentos, es decir, articular silencio y palabra, soledad y compañía, oración y reflexión. Bueno, todo esto que nos lleva un tiempo considerable. Pues bien, desde aquí vamos al punto segundo, poder decirse y contar a alguien el horror vivido. Las escenas que tienen en pantalla, si no han visto la película, no las recordarán, no las identificarán. No voy a hablar de la película, pero algunas de esas escenas aparecerán en pantalla. Es Incendies, una película en la que realmente se puede leer muy bien, y luego les diré la publicación en la cual pueden profundizar un poco más en esto que ahora planteo, y al hilo también de la película. Bueno, pues el trauma, es decir, lo que nos hiere profundamente, con todas esas emociones negativas que suscita, nos lleva a desconectar. Es decir, el trauma, no piensen ustedes en los grandes traumas, sino en los traumas cotidianos. Una situación cotidiana puede constituir un trauma para una persona. Bueno, pues la reacción primera es desconectar de la tristeza y del dolor vividos. Apartar de nosotros esas partes vulnerables. ¿Por qué? Pues porque de no hacerlo no sería posible seguir caminando. Claro, el problema con esto es que se convierta en una manera habitual y desadaptativa de funcionar, con una serie de consecuencias negativas para la vida innegables. Llegar a vivir una experiencia de reconciliación pide volver a conectar con el sufrimiento, muchas veces atroz, y procesarlo para que la vida, con mayúscula y con minúscula, fluya y no quede atascada. A veces ese camino está tan bloqueado que necesitamos prestar atención a las señales corporales, señales que son las emociones, señales que son las reacciones. Bueno, poder decirnos a nosotros mismos y hacerlo delante de alguien que escucha y que acoge con sumo respeto y amor, contribuye decisivamente a dar un paso adelante en el camino de sanación y salvación.
La experiencia de los grandes orantes nos ayuda a transitar por estos derroteros. En medio de la adversidad, ellos y ellas, a quienes escuchamos de manera particular en estas oraciones, se atreven a adentrarse en las sombras, ponen palabra al malestar que sufren, no niegan su vulnerabilidad, no niegan la desdicha, no niegan el daño, no temen conocerse, sino que, por el contrario, se adentran en su interior y despliegan capacidad reflexiva y lo hacen en compañía, dialogando con ese tú, con mayúscula, que es Dios. Decirse con verdad. El orante grita sin miedo sus sentimientos en primera persona y deja que su cuerpo se exprese. Se consumen irritados mis ojos. Ha oído la voz de mis sollozos. Mis huesos se dislocan. Está seco mi paladar, mi lengua pegada. Fíjense las imágenes. Va dando forma a su lenguaje de modo que pueda comunicar el espanto que vive y que experimenta como muerte, como angustia, como ansiedad que le trastorna, como miedo que le hace temblar, como abandono que siente. Bueno, pues declara también otro sentimiento muy potente, la vergüenza que cubre su semblante. Mis culpas, dice, me dan caza y no puedo ver. Se pregunta el salmista hasta cuándo Dios le va a castigar. Con Dios y ante Él expresa también las situaciones y personas que le hacen daño, en más de una ocasión con imágenes que expresan con toda la viveza el daño que le causan. Que no arrebate como un león mi vida el que desgarra, sin que nadie me libre. Pide el salmista en algún momento ser salvado de las garras del perro, de las fauces del león. También las mujeres estériles ponen voz al menosprecio y a la humillación que sufren. Lía, por ejemplo, dirá: Dios ha visto mi aflicción. Ante Yahvé, Lía ha comunicado lo que en ella produce ese menosprecio del que es objeto, es decir, que le causa además aflicción, tristeza y también infortunio. A veces también los pensamientos que pueden horadar la confianza. Soy como un hombre acabado, relegado sobre los muertos. Cerrado estoy y sin salida. Me turba la voz del enemigo. Al orar, el salmista no se ahorra hablar con Dios del dolor y de los sentimientos que le atraviesan cuando siente también que Él lo ha abandonado. ¿Hasta cuándo me olvidarás, Yahvé? ¿Será por siempre? Estoy dejado a tus ojos. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Bien, el orante experimenta el vacío de Dios. Ha hecho la experiencia de que el silencio que se impone a sí mismo cuando experimenta todas estas situaciones le sume más en ese sufrimiento, mientras que la palabra es un acto liberador, un acto liberador. Guardé, dice el salmista, silencio resignado, me contuve inútilmente, mi herida empeoró. El corazón me ardía por dentro, pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua. Y lo es más cuando ese orante se expresa ante alguien a quien puede acudir, sea de noche, de mañana o a mediodía. Me quejo y gimo, y él oye mi clamor. En la expresión verbal de lo que padece y conectado consigo mismo, trae al presente lo acallado. Le es posible que hacerse cargo de lo que vive, ampliar conciencia, dar luz a las situaciones, encontrar paradójicamente sosiego y descanso. El orante desahoga, los dicen los textos, igual que Ana, esta es una expresión tomada del primer libro de Samuel, el orante desahoga su nefesh, su psique, ante Yahvé. Así lo hace Ana,
y dice el texto que derrama su corazón ante Dios. Bueno, pues diríamos que son esas palabras que hablan de su necesidad, las que le permiten al orante, junto con Dios, transitar. Es decir, la primera experiencia de trabajar las emociones para poder llegar a las emociones es expresarlas, enterarnos de que realmente esto es lo que tenemos. De Ana se dice en el texto, es muy bonito, no dice que Dios cambia, la que cambia es Ana, que al derramar su corazón delante del Señor y expresarle toda la angustia que lleva dentro por ser estéril, pues dice que el texto, que una vez que lo ha hecho, se fue por su camino, comió y no pareció ya la misma. Es decir, el primer efecto de sanación y de poder transitar de las emociones a las emociones es justamente poder expresarse ante alguien. Bueno, ¿esto qué supone? Supone ciertamente que se hace con una gran confianza. Dios, dice el salmista, conforta el corazón y con esa certeza, con esa seguridad, se atreve a poder poner nombre a lo que vive, a lo que siente, a lo que le atraviesa el alma y el cuerpo. Bueno, desde ahí el salmista nos encontramos con diferentes tipos de oración. Es decir, una cosa es expresar todo eso ante Dios y con Él, y luego hay que reelaborarlo, hay que establecer un diálogo en ese lugar seguro que es Dios. Dios ciertamente escucha. Dios nos lo dicen constantemente los salmos, y de esa manera, junto a alguien que escucha, es posible ir dando significado a lo que se vivió, a lo que se vive, y otear ese futuro de esperanza. Claro, ¿qué tipo de oraciones? Hay distintos tipos de oraciones. No voy a hablar de la oración de súplica, sería la primera experiencia o el primer tipo de oración. No voy a entrar en él. Me voy a centrar en uno que quizá muchas veces y para muchas personas a veces resulta escandaloso quejarse ante Dios. Quejarse de Él y de lo que estamos sufriendo. Es decir, en medio de la tristeza, en medio del abandono, en medio de la frustración, en medio del enojo, la tentación, ¿cuál es? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué, dice Job, me ocultas tu rostro y me consideras tu enemigo? Se sufre el silencio, porque, como dice el salmista, no estés mudo ante mí, no sea yo ante tu silencio igual que los que bajan a la fosa. Es decir, la experiencia de sufrimiento con todas esas emociones negativas y desagradables puede llegar a hacer pensar que también Dios nos ha abandonado. Esto es lo que el salmista nos dice. Desde ahí, cuando arrecia el sufrimiento, hay que recurrir a Dios de la única manera que es posible en esas situaciones, y es preguntando a Dios, lamentando en su presencia la situación por la que se pasa y quejándose amargamente de ella. En estos momentos se corre el riesgo de orar en las tinieblas silenciosas, persuadidos de que ser escuchados puede ser que acontezca y desde ahí cambie la situación. El grito de dolor, hecho lamento, es una comunicación interactiva con Dios. ¿Qué es lo que se busca? Mantener los vínculos con Él, mantener los lazos emocionales con Él. Es decir, la oración de lamento abre un cauce para la relación, y ese diálogo se convierte en un surco de esperanza.
Bueno, cuando el lamento y la queja, cuando la pregunta se dirigen a Dios, el sujeto creyente vive confiadamente en su presencia en esas situaciones y su oración de lamento, es profundamente restauradora y esperanzadora. Desde el mismo momento que pronuncia su quejido y su querella con Dios, está afirmando una convicción profunda, y es que Dios es su defensor, que vive y que al final, como nos dice el libro de Job, lo levantará del polvo. Esto entre noches y días, entre susurros y voces que a veces se escuchan. La oración de queja no tiene como finalidad informar a Dios del sufrimiento, ni tampoco controlar su actividad. Lo que realmente se desea escuchar es: no temas, yo estoy contigo. Dios no es una solución mágica, pero sí es una presencia que hace posible transitar del abatimiento a la esperanza. ¿Y por qué? Porque se espera la vindicación de alguien, se espera una respuesta. Esa respuesta es: estoy contigo y te amo, estoy contigo. Es decir, no te he dejado solo. Dios aparece en este tipo de oración, podríamos decir, como eterna novedad. ¿Por qué lo decimos? Porque la manera de responder de Dios a quien lo ha citado a juicio subvierte las dinámicas. Es decir, Dios, lo vemos en los Salmos, no se enoja ante la queja, ante la querella, ante ser puesto a juicio. No responde vengándose, no desautoriza a quien le pide cuentas, sino que muestra su rostro creador. Dios alza su rostro salvador e ilumina esas sombras de muerte y afirma su ser, su identidad como creador y salvador. Voy a interrogarte y tú me responderás, le dice a Job. Ese lamento hecho oración se va haciendo un camino impresionante. Conocer a Dios viéndole, no solo de oídas, y entregarse a Él sin llegar a entender, sin haber atravesado aún del todo la desolación, el desierto, pero sí fortalecida la confianza y la esperanza de esa restauración y de esa integración reconciliada. Bueno, esta me he saltado, pásamela para atrás. Gracias, perdonad. Bien, ¿qué sucede en estos momentos? Bueno, habría otro tipo de oración, pero sí, no voy a entrar. Entonces sí, perdonar, pero es que creí que iba a hablar de eso. No. Tercer elemento, frente a la impotencia, no temas. Bien, claro, el miedo y la angustia, ¿dónde nos llevan? A vivir en la angostura. O sea, las situaciones de sufrimiento provocan miedo, pánico en muchos momentos. Entonces, ese miedo y esa angustia y ese pánico pueden llegar a hacernos vivir en la angostura y a experimentar que el ánimo se debilita. Dice el salmista: expongo en su presencia mi angustia, mientras desfallece mi aliento. Provoca también el miedo confusión, bloquea el pensamiento y debilita la capacidad de reacción, quedando la persona como anestesiada. Cuando el rey Asuero decreta el exterminio y la aniquilación de los judíos en Susa, se dice que allí, entre los judíos, reinaba la consternación, es decir, una intranquilidad tal, dice el texto de Esther, que llevaba a la confusión. El horror puede incluso paralizar, se nos queda la mente en blanco, pero lo que en un tiempo, como decíamos antes, puede ser defensa, es decir, me quedo en blanco, me quedo paralizado, si se perpetúa, llega a ser una conducta que al final causa más daño. Bien, frente al miedo la persona siente que no puede salir por sí sola. El miedo atenaza, paraliza, y entonces se necesita alguien.
¿Cómo vencer el miedo? ¿Qué nos dicen los salmos? ¿Cómo no quedar atrapados por la angustia? Bueno, pues nos lo dice el Salmo cuando nos dice, dímelo, dímelo, yo soy tu salvación, dime esto. Eso es lo que se desea escuchar cuando hay miedo. Se desea escuchar, no temas, yo estoy contigo. Bueno, pues desde ahí esa expresión, vamos a entrar en la expresión del no temas. Bueno, esa es una palabra de consuelo y de ánimo. Es una palabra de consuelo y de ánimo que da claves ¿para qué? Para reinterpretar la realidad y avivar la esperanza. Es decir, ayuda a la persona, cuando uno se dice no temas, a veces lo que uno piensa es que lo que se está pidiendo o lo que se le está diciendo, perdón, al que se le regala esa expresión es, mira, tranquilo, que lo que te hace daño, lo que te hace sufrir, el miedo que tienes, se termina. No, la expresión no quiere decir eso a lo largo de todos los textos bíblicos, sino que lo que nos dice es que esa expresión de no temas, esa palabra de consuelo y de aliento, lo que hace es darnos ojos diferentes para mirar la realidad y para encontrar dentro de nosotros la capacidad de afrontar desde nosotros y por nosotros mismos, siempre con la ayuda de Dios, afrontar el temor y atravesarlo. Es decir, no temas es una palabra que provoca a una manera nueva de experimentar la realidad. Es decir, ¿cuál es esa manera nueva de experimentar la realidad? No estoy solo. Es decir, el que te dice no temas, lo que te está afirmando es que está contigo, que te agarra, como dicen los Salmos e Isaías, agarra ese Dios con su diestra salvadora, es escudo, camina delante del mal y lo puede vencer. Es decir, el que dice no temas, esa palabra es una palabra eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque tiene el poder de conjurar el peligro y de ser más poderoso que el mal. Esto es lo que experimentaron Abraham, Agar y tantos hombres y mujeres que creyeron en las palabras de Dios. También en Israel resuenan con fuerza: yo marcharé delante de ti y allanaré las pendientes, quebraré los batientes de bronce, romperé los cerrojos de hierro, te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Así lo dice Isaías. Pues bien, ¿qué tiene el no temas? Rompe el hechizo de la soledad, el hechizo de la soledad, y la persona puede abrirse a una esperanza que le salva. Es decir, esa expresión regalada a tantos hombres y mujeres a lo largo del camino de Israel, también en el Nuevo Testamento la encontramos, lo que viene a confirmar en la persona es que soy alguien y que me recibo de otro que me da la vida y que ese está conmigo. Entonces, Dios no ahorra las dificultades. Cuando dice no temas, Dios no ahorra ni el miedo, ni la adversidad, ni las dificultades. Como dice el salmista, la expresión es muy elocuente: mientras temo, yo confío en ti. Es decir, la experiencia de la confianza y de saber que Dios está, convive y puede, de hecho, convivir con la experiencia del miedo. Entonces, es una paradoja, sin duda, una paradoja que hay que desentrañar. En primer lugar, la persona puede sentirse vulnerable ante alguien porque está segura que nada le va a dañar por parte de él y puede desplegar confianza. Por otra parte, ese no temas, esa paradoja de decir mientras temo yo confío también en ti, pues
quiere decir que Dios no nos evita tocar los márgenes de nosotros mismos, esos lugares malditos del propio ser, allí donde somos extraños a nosotros mismos. Y en tercer lugar, Dios no ahorra el proceso a recorrer. Lo que pide es confiarle los miedos a Él, con la certeza de que su presencia nos puede ayudar a caminar. En este sentido, el no temas tiene un carácter performativo, es decir, remueve efectivamente el miedo y la ansiedad, o pone en camino de que esto acontezca. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y su palabra permanecen y por lo tanto realiza también aquello para lo que fue enviada. Y luego, bueno, el salmista nos dice que realmente está seguro de que Dios camina a su lado. No obstante, ¿qué se requiere? Es verdad que esa palabra tiene todo ese efecto. Puedo mirar lo que me acontece, el miedo que me causa esta situación, lo puedo transitar con la seguridad de que hay alguien conmigo. Esta es la novedad que me da el escuchar no temas, y que permite este tránsito. Pero se necesita también, por parte de quien experimenta el miedo, desplazarse, como diría Josep María Esquirol, desplazarse medio palmo, medio palmo. Dice el Salmo: espera en el Señor, sé valiente, sé fuerte, ten ánimo, espera en Él. Si recuerdan el texto de Agar y de su hijo Ismael, en el capítulo 21, bueno, cuando parece que la muerte llega, ¿qué hace Agar? Y cuando se le dice, bueno, no temas, adelante, yo estoy aquí contigo, dicho con otra expresión, pero ¿qué hace Agar? Agar se desplaza medio palmo. ¿A dónde? Al pozo de agua del cual puede beber ella y su hijo, y le va a dar la vida. Bueno, pues desplazarse medio palmo, como diría Isaías, abrir el camino al Señor, trazar en la estepa una calzada recta para que también Él pueda caminar. Entonces, Dios confía en la persona, confía en la capacidad que tenemos para atravesar los muros que nos impiden salir de ese estado de postración en el que se está. No temas, yo confío en ti. Esto es también experiencia que llega de esa palabra de consuelo y de ánimo. Dios confía en nosotros, confía en nuestra capacidad de salir adelante. Es verdad que también los salmos, en algún momento, se pide un signo de su bondad, además de esa palabra de no temas, y Dios lo regala. Dios lo regala al mismo tiempo que pide la fe de quien lo recibe, es decir, la confianza. Bueno, pues a veces se requerirán también mediadores. Por ejemplo, Judith. Judith es mediadora en el sufrimiento y en el miedo de su pueblo. Ella va a ser la que hace posible que se fortalezca la visión de ese pueblo que está desesperado ante un ejército que le supera y que los tienen rodeados. Bien, dímelo, yo soy tu salvación. Uno de los rostros del miedo es esa sensación de estar abandonados y rechazados por todos. Es decir, es una consecuencia también, es uno de los rostros que tienen. Mis amigos y mis compañeros, dice el salmista, se apartan de mi llaga, mis allegados a distancia se quedan. También Dios mismo, al que el salmista le dice, no me abandones, expresando la sensación de que Dios lo ha abandonado. Bueno, pues, ¿qué se necesita? Se necesita tener a alguien al lado. Si el miedo
tiene el rostro del abandono y del rechazo, lo que se necesita para transitarlo es poder experimentar que hay alguien que está conmigo. Es decir, que la tierra que somos no es tierra abandonada y devastada. Y esto es lo que Dios ofrece, y que ofrece esa seguridad personal, como dirá el profeta, como marido que encuentra alegría con su esposa, a quien prefiere y habita con ella en su propia tierra. Esa metáfora matrimonial expresa la seguridad de su presencia, basada en la relación, y comunica con ello que la recreación es posible. Bueno, esto, diríamos, sería uno de los elementos. No voy a entrar en alguna cuestión más, porque estoy mirándolo ahora y veo que vamos un poquito retrasados. Me paso ya a esta parte. Ocurra lo que ocurra, te amaré siempre. Bien, esta experiencia, así dicha, es una experiencia muy bíblica. Curaré tu apostasía, los querré libremente sin que lo merezcan. Mi cólera se ha apartado de ellos. El pueblo tiene la experiencia de que, aunque es de dura cerviz, Dios no lo abandona. Bueno, ante la violencia, la persona necesita entender lo que le ha tocado vivir, y puede tener muchas veces la sensación de no ser comprendida. Bueno, ¿esto qué provoca? Provoca también un profundo sentido de vergüenza y de culpa. Ante la experiencia de haber sido atacados, la reacción natural lleva a defenderse y protegerse, y esto se puede fijar como una respuesta habitual desadaptativa en forma de irritabilidad, de ira, de sentimientos, de resentimientos persistentes, de rabia. Bueno, la identidad se quiebra, el cuerpo, el psiquismo, el espíritu padecen, y la persona puede encontrarse extraviada, y el mundo relacional también como fuente de conflictos. Bueno, atravesar esas cañadas oscuras significa tener la experiencia en clave creyente de ser hijos e hijas amados. Y esto acontece en el encuentro con Dios. Solo el amor hace posible enfrentar la vergüenza, enfrentar también la culpa. Vamos a empezar con la vergüenza. La vergüenza, como decíamos, es una parte integral de un trauma y genera de forma reactiva y automática inhibición, conductas de sumisión, encogimiento, ocultación, bueno, etcétera. Ese yo desarticulado, sin el soporte y las ligaduras que lo sostienen, como dice el salmista, dice, todos mis huesos se dislocan. Bueno, pues y puede llegar a provocar también el sumirse en el silencio. Seca, dice el orante, seca como una teja mi garganta, la lengua pegada al paladar. Es decir, la vergüenza permanece muda, se esconde en lo más recóndito. No se quiere sentir una emoción tan intensa y negativa, y no se habla de ella por temor a la reacción del otro. La fuerza de la violencia es tal que la persona se siente como muerta. Me ponen, dice el Salmo, en el polvo de la muerte, y lo identifica como muerte y como abismo. Pues bien, ¿cómo atravesar esa sensación de ser profundamente defectuoso, esa sensación de vergüenza? ¿Cómo no traer a la memoria esas palabras de Oseas? Amaré a la no amada, lo rujamá, y la llamaré amada. Diré a no es mi pueblo, tú eres mi pueblo. Dios no identifica al pueblo con sus límites, con sus violencias, no los avergüenza ni los rechaza, sino que les regala una palabra que le permite ponerse en pie y ser capaces nuevamente de amar. Es decir,
al experimentarse y decirse a sí mismo soy en el encuentro con Dios, es posible que se liberen sentimientos y sensaciones negativas. No es tampoco, como decíamos, un proceso mágico. Las consecuencias de la adversidad pueden seguir sintiéndose, pero la certeza de ser amado, la presencia de Dios que no abandona y que sea enamorado de nosotros, es garantía para embarcarse en un proceso de sanación y de recreación. La visita de Dios a la propia casa es sanadora. Así lo experimentaron Abraham y Sara, a quienes anuncia el fin de su esterilidad y el regalo de un hijo. La visita es salvadora. Dios se ha interesado por ellos y les ha regalado liberación y salvación. Bueno, por lo tanto, va a resurgir en ellos la experiencia de que la vida es sagrada, que su dignidad es intocable, porque son imagen y semejanza de Dios. Bueno, claro, el pueblo aprende ahí que no necesita ser el más grande, ni tampoco el más poderoso, ni tampoco acertar en todo. Por encima de todo, saben que son hijos e hijas amadas, nacidas de las entrañas de amor de Dios. ¿Acaso olvida una mujer a su criatura de pecho, dejando de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque así sucediera, Dios no se olvida. Por eso es posible siempre encontrar gracia a sus ojos. Dios es un padre que siente ternura por sus hijos y que los cuida como una madre, que dice el profeta, como una madre que alza a un infante a sus mejillas y se inclina para darle de comer. Frente a la experiencia de la vergüenza y a esa repugnancia de no reconocerse en el rostro desfigurado que se percibe de sí mismo, el Dios creador invita a descubrirle como fuente de vida. Y vio Dios, dice el relato de creación, que todo era bueno, que todo era bueno. Si la vergüenza hace vivir plegados sobre sí mismos y encorvados, Dios mueve a desplegarse con confianza y libertad. Mirar este texto de Isaías: ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Bueno, claro, fijaros que la vergüenza lleva a plegarse. En el encuentro con Dios, ensancha, despliega, alarga, hinca bien las estacas, etc. Saber que para alguien eres valioso, que te aprecia, es profundamente sanador. Esta es la palabra que Dios regala y que como lluvia oportuna va calando y curando las heridas. Te aprecio, dice Isaías, pone en boca de Dios, te aprecio y eres valioso, y yo te quiero. Esta experiencia es profundamente sanadora, profundamente sanadora. Bien, por otra parte, el profeta Oseas nos dice así: seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio y sus ramas se desplegarán. Bueno, Dios mira a cada persona con ojos limpios y claros. Es decir, más allá de su vergüenza, más allá de su miedo, más allá de su tristeza, siempre queda la propia vida, el don que cada persona es, las riquezas y las fortalezas que no han sido dañadas. Bueno, Dios es clemente, es decir, mira con ojos limpios y claros y es capaz de ofrecer a la persona a quien mira, ofrecerla esa roca firme que es ella misma, sus propias fortalezas, su propio don. Con él siempre es posible
florecerse y desplegarse, poder estar ante alguien. Dios afianza en Israel creencias positivas que una y otra vez van afianzando en su pueblo que es digno de ser amado y que merece ser feliz y que merece gozar de la tierra. La creencia fundante de todo esto y que da confianza para caminar en paz y con realismo esperanzado es que le caemos en gracia a Dios. Este término eudoquía, es decir, que le parece bien cómo somos, quiénes somos, le caemos en gracia y se complace en nosotros. Nada hay más sanador que sentir esta experiencia en la propia carne. Una promesa, romper el hilo de la ira. Claro, efectivamente, ante el sufrimiento causado por otros, la reacción automática es defenderse y a veces defenderse con el enfado, con la ira, con la agresividad. Tampoco esta emoción es agradable, tampoco se puede aguantar y cobra formas muy variadas: resentimiento, rabia, ironía, quejas persistentes, tristeza, peleas, bueno, etc. Los salmos nos adentran en la experiencia de hombres y mujeres que ante el abuso y ante la injusticia también sintieron esta emoción. Llama la atención la fuerza con la que expresan estos sentimientos y que puede llegar incluso a escandalizar. Sin embargo, hay que saber leer esos textos. En primer lugar, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de que estos orantes son capaces de expresar quiénes son esos que les amenazan y que amenazan su propio bienestar y que les causan daño. Me persiguen a muerte, traman mi daño, se ríen de mí, hostigado por el enemigo. Por otra parte, se dejan sentir y expresan el profundo dolor que les aqueja en conexión con su cuerpo. Mi respiración está descompensada, se consumen irritados mis ojos. Por otra parte, comunicar a Dios la agresividad que surge, intentando corregir esa situación y que no se repita de nuevo. Es decir, esto forma parte de la oración del salmista. Por otra parte, descubrimos en esas expresiones las necesidades no satisfechas y que se desea que sean atendidas, que sean amparadas. Bien, al verbalizar todo esto, también el orante se proclama inocente y recto. Dice, en mis labios no hay engaño. Esto no es porque sean perfectos, sino porque han sufrido una injusticia y han dado un paso importante. En primer lugar, para superar la vergüenza que los agresores pretenden imponerles y también para desandar el camino de la culpa que les hace sentirse en deuda con Dios y con quienes les han dañado. Y por último también para franquear el miedo. Bien, el orante es otro elemento, grita también la necesidad que tiene de ser defendido del mal. Sabiéndose inocente, suplica que Dios le haga justicia, hazme justicia, defiende mi causa. En esa impotencia, Dios es su esperanza y sobre todo sabe que junto a Él todos esos males que está sufriendo no tienen garantía de éxito. Es decir, la justicia de Dios se abre paso siempre. Bueno, por otra parte, cuando se expresa el enfado ante Dios con la seguridad de que Dios no lo juzga y que no avergüenza por ello, lo que va brotando en el orante es una palabra asertiva: no más daño, no más daño. Dice el Salmo 6, apartaos de mí, malhechores.
que el Señor ha escuchado mi súplica. Bien, junto a Dios y con las mediaciones adecuadas, se pueden ir ensayando en externalizar ese enfado de forma apropiada. Necesitan un tú, en este caso con mayúscula, que los contenga con su escucha y con su amor. Dice el salmista: coloca, Señor, una guarda en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No inclines mi corazón al mal, a cometer crímenes perversos con hombres malhechores. Bueno, la certeza de ser escuchado afianza la confianza, es decir, permite gestionar la agresividad de forma positiva. El virus del maltrato, que hasta entonces se había alojado como un parásito, penetrando las entrañas y cogiendo toda la energía, puede ser neutralizado por una vacuna tan potente como el amor de Dios. Bueno, pues ya vamos llegando al final. Dios les conduce por camino recto hasta llegar a casa habitada. Y lo vamos a ver en dos aspectos: habitar en la casa del Señor, es decir, durante esa travesía por el sufrimiento y todo lo que causa, el salmista lo que pide es llegar a esa casa del Señor, una casa a la que se llega después de mucho camino. ¿Cómo es habitar en esa morada de Dios? ¿Cómo se va llegando a ese momento? Bueno, pues desde la experiencia de sanación y de consolación, el salmista, el orante, se sabe bendecido por Dios, bendecido por un Dios que ha alzado su rostro sobre él y le ha dado paz. Por otra parte, habitar en esa morada de Dios es experiencia de confianza, Y también es experiencia, estoy ya haciendo titulares, experiencia de tierra buena que emana leche y miel. Por otra parte, es también experiencia de alabanza. Habitar en la casa del Señor, después de haber transitado por el sufrimiento, los salmos nos ponen en la boca del salmista expresiones de alabanza. Pero hay también una experiencia que es habitar la propia casa. Es decir, habiendo atravesado todas estas situaciones, la persona puede disponer de sí y hacerse disponible. Es decir, deja de andar en casas deshabitadas y comienza a habitar la propia casa. ¿Eso qué quiere decir? Que el yo se percibe con confianza, como lugar espacioso, donde es posible respirar profundamente y ensayarse en caminos alternativos. No es nada automático, sino que es un proceso de integración y reconciliación. ¿Cuál es la certeza que nutre este proceso? Pues esa de: tú has creado mis entrañas y me has tejido en el seno materno. Es decir, por fin se puede comprender que la propia historia comienza con el amor y no con el horror padecido, y que Dios, origen y fundamento del ser, le regala un amor que haga lo que haga, suceda lo que suceda, siempre estará con él. Todo esto se va a ir sintiendo, ya no tenemos tiempo, pero luego les voy a decir dónde pueden seguir ahondando en esto, en todas las zonas de la personalidad, es decir, en pensamiento, inteligencia, voluntad y afecto, como también en toda la parte de la expresión del lenguaje, no podemos entrar en ello, y también en las acciones. Concluyo entonces ya, para no superar demasiado el tiempo. Necesitamos aprender a hacer el camino al corazón.
El corazón es el espacio interior en el cual resonamos ante todo lo que ocurre y nos ocurre. Es el lugar donde tomamos conciencia de nosotros mismos de una manera autorreflexiva y creyente, y donde nos preguntamos por el significado de todo lo que vivimos. Aquella parte del ser humano propiamente en contacto con Dios, que es ese corazón, es principio divino que ha sido puesto en nosotros para guiarnos a esa relación de encuentro con Él. Es en el corazón donde discernimos las luces y las mociones generadas en cada situación. Los salmos nos dicen que esto no puede hacerse de manera desencarnada. Nos dicen que la gracia se abre paso en nuestra carne, en nuestra psique, y que genera muchas resonancias y movimiento interior. Somos, lo hemos dicho al principio, unidad en la tridimensionalidad. Eso quiere decir que la gracia, para hacer el camino y llegar al corazón, tiene que ir atravesando, sanando, restaurando lo que está herido en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para llegar a evangelizar el corazón. Esto implica vivir íntegra y unificadamente. Significa no dejar descuidados ninguno de estos tres componentes, cuerpo, psique y corazón. Y supone también dejar obrar al espíritu que quiere que vivamos unificados, unificadas. Significa también amar nuestro cuerpo, amar nuestra psique, habitar el corazón, amar nuestro verdadero yo, aprender a abrazarlo para identificarnos cada vez más con él y menos con las falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos. Aprender a hacer el camino al corazón y tratar, por lo tanto, de vivir nuestra humanidad dejándola vivificar por el Espíritu. En nada de todo lo que hemos dicho y de lo que vemos en los Salmos hablamos de procesos lineales o secuenciales. La interrelación de los diferentes niveles, cuerpo, emociones, pensamientos y todo lo que traspasa hasta llegar al corazón, se da de manera interrelacionada. Y hay que llegar a uno a partir del otro, o hay que ir del otro al uno, de tal manera que se va tejiendo toda esa experiencia humana. Bueno, pues al terminar este diálogo con los grandes orantes, nos queda que es verdad que ellos no negaron sus emociones, sino que, por muy dolorosas que fueran, las expresaron, que pudieron vivir esas historias en contacto con Dios, que desearon ser sanados y que se ensayaron en ese proceso con paciencia y con capacidad de resiliencia. ¿Qué nos ha dicho en los Salmos de Dios? De Dios nos ha dicho que es acompañante, acompañante que permanece siempre. Estoy contigo. Ese Dios es hacedor, principio de creación y de creatividad. Se nos dice de Él que ante aquel que sufre, Dios nos ayuda a descubrir los tesoros ocultos que anidan en el corazón de cada persona y que a su lado es posible dejar atrás vínculos repetitivos e insanos y comenzar a cultivar vínculos creativos. Dios es vínculo seguro, que no confunde ni desorienta. Se relaciona con la totalidad de la persona y no solo con sus partes dañadas y fragmentadas. Esto es lo que hace posible que sanemos y repuntemos a la vida. Bien, pues hasta aquí. Por si alguien quiere profundizar un poquito más, ahí tienen la referencia de ese capítulo que
que tiene esta conferencia a la base, está de base ese capítulo, y que pueden leer más desgranadamente cosas que aquí hemos expuesto. Está en ese libro que coordinamos Lola Rieta y yo misma, y que se titula Familias que importan, acompañar el latido de la vida entre vulnerabilidad y fortaleza. El capítulo, como ven, es Te acercaste y me dijiste, no temas, transitar por los caminos de la fe en los infiernos de la violencia. Pues bien, muchas gracias por su escucha y disculpen que me he alargado un poquito.